Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Sean bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase del día de hoy. Estoy en este momento, en estos primeros 2 minutos, voy a admitir a todos los estudiantes que están ahí en espera. Así que les pido, ¿verdad?, el favor de que esperemos un momentito para dar iniciada nuestra clase. Espero que el día de hoy ustedes puedan hacer preguntas, puedan participar. Necesito de que interactuemos, de que ustedes puedan hacer preguntas, interactuar, que no solamente sea la maestra la que tiene que estar hablando y explicando. A la medida que yo voy haciendo mi presentación, si ustedes quieren argumentar algo o quieren ampliar lo que yo estoy mencionando, entonces ustedes interrumpen y yo les cedo el tiempo para que ustedes puedan hablar. Los micrófonos están abiertos, no se les está restringiendo a nadie, así que les pido ese grandísimo favor de que puedan, ya tenemos a 44 personas. Voy a compartir en pantalla la ficha, estimados estudiantes. Compartir la ficha. ¿Todos la pueden ver? Sí, profe. Sí, profe, se puede ver. Bueno, solo estoy admitiendo a unos jovencitos que todavía están entrando y vamos a dar por iniciada nuestra clase. Recordarles también el valor del bloque de esta semana, de este bloque, recordarles el valor del bloque en esta semana, ¿verdad? Y en todos estos días, en este tercer bloque es la solidaridad, para que puedan ponerlo en práctica. Recordemos que la solidaridad es unión, la solidaridad es amor y qué mejor que demostrarlo al prójimo. Si ustedes pueden ver en pantalla la ficha, el tema es bastante amplio, motivo por el cual lo hemos desglosado. El día de hoy, lunes, tenemos el proceso independentista, los antecedentes, los movimientos preindependentistas, las causas y las repercusiones de la independencia. Esa primera parte la vamos a desarrollar el día de hoy. El día miércoles, que es desde esta semana, voy a explicar en detalle todo lo que es el ABP y el trabajo que ustedes van a realizar y cómo lo quiero que lo hagan. Y el próximo lunes vamos a estudiar la República Federal. Siempre se les pide, ¿verdad?, lo mismo, que puedan realizar una lectura comprensiva del contenido, el proceso independentista de la República Federal. También subrayar las ideas más importantes, buscar en el diccionario el significado de las palabras desconocidas y que puedan realizar los ejercicios que están en las páginas indicadas y presentarles, ¿verdad?, lo que es el día de hoy, las actividades desde el enfoque del ABP, que es un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos. Este aprendizaje basado en problemas, muchachos, es un método de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante, en el que se adquieren conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real. Su finalidad es formar estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a los problemas de la misma manera en que lo hará durante su actividad profesional, es decir, valorando e integrando el saber que los conducirá a la adquisición de competencias profesionales. El miércoles yo voy a explicar en detalle qué son los principios, el método, la evaluación y el papel del docente. También voy a explicar las características del ABP y voy a explicar en detalle ese día, muchachos, lo que ustedes van a hacer en esta cuarta guía. Si ustedes se fijan, el ABP está dividido en muchos pasos, son 9, y cada uno de ellos tiene un puntaje. Quiero que sepan que el ABP es en equipo. De hecho, el primer aspecto a evaluar es la organización de los grupos, que tiene el valor de 1 punto, para que desde ya vayan formándose por afinidad. Estudiantes dentro de la misma sección. ¿Qué significa eso? Que los del A lo van a hacer con el A y los del B con los del B. No quiero mezclas de una y otra sección. Pero también quiero darles la opción de que si hay algún estudiante que no lo quiere hacer en equipo y desea hacerlo solo, hágalo, no hay ningún problema. Yo no le voy a quitar ese punto solo por trabajarlo solo, no se preocupe.
me encantaría que lo hicieran en equipos, porque el trabajo del ADP es en equipos, pero si usted lo quiere hacer solo, hágalo, no hay problema. Si usted considera de que no, son equipos de 6 personas, pero si usted lo quiere hacer en equipos de 3, 4, en pareja o solo con una o individualmente, no hay ningún problema, aunque lo ideal es que sea en equipo. Entonces, todo esto tiene un puntaje lo que van haciendo, porque este trabajo es en proceso. Entonces, van a realizar este proceso a conciencia y con seguridad a lo largo de todas estas 2 semanas, que inicia hoy y termina el 28 de agosto. Así que les deseo éxito en este trabajo, para lo cual yo voy a explicar el tema con el que van a realizar el ADP. Para eso voy a compartir en pantalla la presentación. La presentación que yo tengo para la primera parte de esta clase, que es el proceso independentista. Entonces voy a compartir pantalla de la presentación. Vamos a compartir sonido de la máquina. Vamos a optimizar el clic de video para la pantalla completa, para la temática del día de hoy. Vamos a compartir la pantalla y lo vamos a poner en modo de presentación para que tengan la opción de poder verlo de manera completa. Necesito saber si ustedes lo pueden ver. ¿Todos ven la pantalla? Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. A medida que yo voy explicando, muchachos, yo necesito que ustedes vayan preguntando alguna duda sobre el tema, que quieran interrumpir porque quieran ustedes mencionar algún aspecto de la temática que ustedes manejen, de lo que ustedes hayan leído, para que no sea solo la maestra la que esté hablando, sino también ustedes participen, porque de eso se trata, de que interactuemos. Nuestro contenido en la primera parte de esta semana es el proceso independentista. Vamos a estudiar los antecedentes, los movimientos preindependentistas, las causas y las repercusiones de la independencia. Nuestro logro de aprendizaje es el siguiente. Vamos a analizar los antecedentes, las causas, las repercusiones del proceso de independencia, el origen de la Federación Centroamericana, asumiendo con responsabilidad un análisis crítico. Los antecedentes de la independencia. La independencia de Centroamérica, ¿por qué no estamos mencionando solo Nicaragua, sino que también tenemos que mencionar a Centroamérica? Porque nuestra historia, muchachos y muchachas, está ligada al resto de los países centroamericanos. No podemos desligarnos porque estamos unidos a ella. La comprensión del proceso independentista de Centroamérica, de España, requiere conocer algunos hechos ocurridos en Europa y en América, como la Ilustración o la independencia de las 13 colonias inglesas en América del Norte. Estos acontecimientos ocurridos durante los siglos XVIII y XIX influenciaron los movimientos independentistas de las colonias españolas y demostraron la posibilidad de poder desarrollar otras formas de gobierno diferentes a lo que es la monarquía. Y entre esas tenemos los antecedentes de la independencia. Los antecedentes de la independencia tenemos la Ilustración, tenemos el siglo de las luces. Antecedentes de la independencia, la Ilustración. Vamos a hablar de la Ilustración en estos momentos. La Ilustración, también conocida como el siglo de las luces, fue un movimiento intelectual, cultural, social, filosófico y político europeo. Surge en Francia en el siglo XVII. Este movimiento, muchachos, defendía el dominio de la razón sobre la división teocéntrica que dominaba Europa desde la Edad Media, motivo por el cual la Ilustración fue un ejemplo y estas ideas fueron tomadas muy en cuenta en las colonias en América, sobre todo las de Centroamérica, para poder liberarnos del yugo colonial español en el que ese momento estaba sometido nuestro pueblo. Otro de los antecedentes de los que tenemos que hablar, porque todo esto sirvió, ¿verdad?, de influencia para que las colonias lograran su independencia,
fueron la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica. Esas 13 colonias inglesas que están ubicadas en la costa este de lo que hoy son los Estados Unidos o la costa este de Norteamérica, fue la primera de una serie de convulsiones políticas que supusieron el fin del antiguo régimen. Es importante destacar, jovencitos, que en esta independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica, que se llevaron a cabo en el año de 1776, en julio para ser más específicos, estas colonias inglesas en América, ubicadas en la costa este, lograron emanciparse, es decir, liberarse definitivamente de la metrópoli, que en ese momento era Inglaterra. Las causas de este proceso fueron el descontento por las alzas permanentes en los impuestos, la falta de presentación política de las colonias y la incorporación de las ideas de la Ilustración. Lograda la independencia, ese territorio se organizó como un Estado federal. ¿Qué es lo más importante? Que se redactó una carta constitucional en la que se consignaron derechos y deberes fundamentales y los principios de igualdad y libertad. El éxito de esta experiencia impactó a otras colonias, pues demostró la eficacia de las ideas ilustradas. Entonces tuvo un gran impacto esta independencia de estas colonias inglesas en la independencia de Centroamérica y por ende la de Nicaragua. También tenemos la Revolución Francesa que se lleva a cabo en el año de 1789 y que fue un ejemplo también para que nos pudiéramos liberar de España. Consecuencias de la invasión de Napoleón a España. También en su libro de texto ustedes lo pueden encontrar como Invasión Francesa y Cortes de Cádiz. En el año de 1808, Napoleón Bonaparte invade España y obliga al rey Fernando VII a abdicar a favor de José Bonaparte, que es su hermano. ¿Qué significa esto? De que él viene, encarcela al rey de España y además de que lo encarcela, pone en su lugar a su hermano como rey de los españoles. En España se forman las juntas de gobierno, se crea la Constitución de Cádiz del año de 1812. En América las juntas asumen el poder y no se someten a ningún rey. Se inicia la escalada de lo que es la independencia. Es importante destacar, muchachos, de que la invasión de Napoleón a España al apresar al rey español, lo toma, hace reflexionar a los criollos de los países centroamericanos y por ende de Nicaragua, donde ellos se preguntaban, si el rey de España está prisionero de los franceses, ¿por qué nosotros vamos a seguir bajo el yugo de ellos, bajo el yugo colonial español? Si el propio rey está preso, no tenemos por qué seguir nosotros sometidos bajo ellos. Entonces, ese detalle fue un detonante o un ejemplo también para que las colonias españolas aquí en Centroamérica pudieran liberarse del yugo colonial español, de la monarquía española. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? No quiero que estén calladitos, los micrófonos están abiertos para que ustedes puedan preguntar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Están calladitos? ¿Me escuchan? Sí, profe, le escuchamos y todo bien. Pero yo necesito también, jovencitos, que puedan preguntar, que puedan aportar. Profe, los criollos también tenían, o sea, así como otras intenciones al ponerse a pensar así, porque ellos no solo buscaban sino liberarse de los españoles, sino que ellos no podían tener cargos de poder en ese tiempo. Entonces también eso, ellos lo que querían también era obtener cargos de poder, así como... Perfecto. Me encanta su pregunta y la voy a aclarar. Vean, los criollos, recuerden que son los hijos de los españoles nacidos en América. Ellos eran una clase estudiada, una clase social con ciertas riquezas, eran estudiados, pero no tenían cargos públicos, no tenían altos cargos, no les daban participación política. ¿Por qué? Porque esos cargos los ocupaban los españoles, los peninsulares, y a ellos los tenían relegados. Entonces, ellos estaban inconformes con esa situación. Entonces,
son ellos, la clase criolla es la que lleva a cabo el proceso independentista. No crean que fueron las demás clases sociales, que si bien es cierto apoyaron de alguna u otra manera, quienes llevan a cabo son los criollos. De hecho, cuando se logra la independencia, prácticamente todo queda igual en el sentido de que lo que antes tenían los españoles ahora iba a pasar a manos de los criollos, pero el resto de las estructuras sociales quedó prácticamente igual. Este proceso independentista, muchachos, se llevó a cabo de manera pacífica, porque si el pueblo lo hubiera hecho realmente, probablemente no hubiera sido así, sino que quien lo hace es la clase criolla, porque querían prácticamente los privilegios que tenían los españoles peninsulares y que a ellos no les daban oportunidad de poder ser parte de eso. ¿Está aclarada su pregunta? Así me gusta que vayan preguntando, por favor, para que nos vayamos aclarando. En pantalla tenemos las causas internas. En este proceso independentista tenemos causas internas y tenemos causas externas. Vamos a enfocarnos primeramente en las internas. La divergencia de intereses entre los miembros de la clase más poderosa. ¿Quién era la clase más poderosa? Los españoles, los peninsulares. Por un lado estaban estas familias viejas, aristocráticas, de terratenientes porque eran dueños de tierra, heredados de los privilegios coloniales. Por el otro lado, muchachos, estaban los criollos, nuevos, inmigrantes, forjadores de nuevas actividades comerciales. Estos resentían las trabas de que primero no se les daba participación política, porque los cargos públicos los ocupaban los españoles, y segundo, habían trabas en los impuestos, habían altas tarifas de aranceles y de impuestos donde a ellos no se les daba la oportunidad. Entonces ahí prácticamente están protestando por eso. También es importante destacar las causas externas. Entre las causas externas, aparte de todos los antecedentes que mencionamos al inicio de nuestra clase, que también algunos historiadores las consideran como causa externa, otros como antecedentes, además de todo eso, la corona española estableció un monopolio comercial. ¿Qué significa monopolio? Que ellos concentraban el comercio en sus manos, no le dan participación a otro en el Nuevo Mundo, el cual obligaba a las colonias a importar una mayor cantidad de productos hispanos, lo que fracasó el desarrollo de la producción local. Además, estableció elevados impuestos a las actividades comerciales dirigidas por los criollos. ¿Qué significa esto? De que España monopolizaba el comercio. Ellos solo querían vender sus productos venidos de España. ¿Y qué pasaba con la producción local de aquí de Nicaragua y el resto de Centroamérica? Estaba estancada, no progresaban porque ellos no daban esa oportunidad, solo ellos querían. Además, aparte de eso, de que no le dan oportunidad a las cosas que se producían aquí, a la parte que se producía aquí en estas tierras americanas, elevaban los impuestos en el comercio. Otra de las causas fue que los movimientos independentistas que se dieron en México y en América del Sur sirvieron como ejemplo para que el resto de las colonias españolas se organizaran a favor de la independencia. Pero nosotros vamos a hablar de los movimientos preindependentistas también, pero que se dieron propiamente en Centroamérica y que sirvieron de cauce para que las colonias aquí en América se pudieran independizar de España. Entre esos movimientos preindependentistas vamos a mencionar a continuación lo siguiente. El que se dio en El Salvador. En El Salvador, un 5 de noviembre de 1811, los salvadoreños fueron liderados por un grupo de criollos encabezados por Manuel José Arce y los sacerdotes José Matías Delgado, junto a los hermanos Aguilar. Los alzados lograron deponer a las autoridades coloniales y nombrar a sus propios dirigentes, pero la revuelta no encontró respaldo en los demás poblados de la intendencia, por lo que la ciudad quedó aislada. Las autoridades de la Capitanía General de Guatemala enviaron una misión de índole pacífica para poder restaurar el orden en la localidad. Este movimiento fue también el primer intento de sublevación en la Capitanía, previo a la independencia de Centroamérica en el año de 1821. Entonces, previo a que se dé este proceso de independencia, hubieron estos movimientos preindependentistas. Uno de ellos, que es el que les acabo de mencionar, es el que se realiza en El Salvador, que fue el primer intento de sublevación para que se llevara a cabo la independencia. Si bien es cierto, en el momento dado,
se lograron frenar estos movimientos, pero no totalmente, porque también se dieron otros movimientos en Nicaragua. Vamos a mencionar el de nuestro país. Para el año de 1811, los criollos, los mestizos y los indígenas organizaron protestas en León, en Rivas y en Granada. Entre sus solicitudes estaban las siguientes: que renunciaran las autoridades españolas, la disminución de los impuestos y de los precios del tabaco, la pólvora y el aguardiente, porque los impuestos que habían puesto a este tipo de productos que se consumían bastante en la época eran muy elevados. Entonces ellos reclamaban por esto y no querían a las autoridades españolas, querían que pusieran a otros. Entonces esos muchachos, esos movimientos preindependentistas tuvieron un gran impacto porque a los pocos años se lleva a cabo el proceso de independencia, así que tuvo eco. También tenemos en Guatemala, en el año de 1813, un grupo de religiosos, entre los que figuraba el cura nicaragüense. Este sacerdote era nica, muchachos, el padre Tomás Ruiz, que en conjunto con otros intelectuales universitarios de la época, entre ellos abogados, médicos y militares, planearon la destitución del capitán general José Bustamante y Guerra. Entonces, esto que ocurrió en Guatemala, que si bien es cierto, este movimiento que se dio en Guatemala fue descubierto, inclusive apresaron a los que planificaron todo esto, fueron apresados. Entre ellos, al padre Tomás Ruiz estuvo como 6 años en la cárcel, producto de haber participado de este movimiento preindependentista, pero valió la pena porque tuvo eco. A los pocos años se logró la independencia de alguna manera, ¿verdad? Entonces, en lo que se dio en Guatemala, lo que se dio en Nicaragua, lo que se dio en El Salvador, se conoce como movimientos preindependentistas. Quisiera saber hasta el momento, antes de pasar a presentarle un video cortito, como de 2 minutos y medio, sobre lo que es el proceso de independentista que se lleva a cabo en Nicaragua y Centroamérica, quisiera saber si ustedes tienen hasta el momento otra pregunta, para que no sea la maestra la única que esté hablando. El audio de ustedes, muchachos, estoy esperando. Profe. Sí, mi niño. Sí, soy Fátima. Fátima, Sí. tiene la palabra. Sí, en Nicaragua, por ejemplo, las personas... ¿Podría hablar más fuerte o pegarse más el micrófono para que le escuchemos bien? Ok. Si en Nicaragua salían a protestar, había parte del ejército que atacaban o simple y sencillamente dejaban que protestaran ahí. Les voy a explicar. Bueno, les voy a aclarar. Miren, en ese momento la estructura política era la siguiente. En Guatemala existía una capitanía general. La capitanía general de Guatemala estaba representada por las autoridades del resto de las provincias centroamericanas. Es decir, allá habían representantes de Guatemala, de El Salvador, de Honduras y Costa Rica. Entonces, era como la capital, por decir así, de todas las provincias, porque recuerden que en esos momentos no eran países, eran provincias. Entonces, estos movimientos se daban, muchachos, por ejemplo, el que sucedió en Guatemala con el cura Tomás Ruiz, estaban planificándolo de manera secreta, porque claro, había un ejército de que si estabas en contra de las autoridades te iban a apresar. Entonces ellos no querían ser apresados, entonces lo hacían oculto. Aunque hubo un momento ya en que estos movimientos eran más abiertos para poder protestar en contra de las autoridades españolas. Si bien es cierto, estos movimientos fueron sofocados por las autoridades, tuvo eco más adelante porque se logró el proceso de independencia. Y cuando digo que se logró de una manera pacífica, muchachos, es porque no hubo derramamiento de sangre en este proceso independentista, a como sucedió en otras revoluciones. No sé si queda contestada su pregunta y si tiene algún estudiante o niña alguna duda antes de pasar al video corto. Profe, los indígenas o los mestizos tenían derecho a educación. Fíjese que nuestros nativos, si ustedes recuerdan en clases pasadas, los nativos y los indígenas, la única educación a la que tenían derecho era ser instruidos en la fe cristiana, solamente.
Y no podían ser religiosos. Los mestizos eran marginados también. Prácticamente la clase social que logró estudiar, la clase que era ilustrada y que tenía ciertas propiedades, eran los criollos, que eran los hijos de los españoles nacidos en América, pero no les daban participación política, porque los altos cargos, como bien lo decía antes, los tenían los españoles. Bueno, vamos a presentar ahorita un video corto de 2 minutos y medio. No sé si logran verlo en pantalla, se escucha y se logra ver. Sí, profe. Este día conmemoramos la independencia de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Este día conmemoramos la independencia de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. A diferencia de los demás países americanos, la independencia de Centroamérica fue un proceso relativamente pacífico. A inicios de los años 1800, la mayor parte de América Latina era gobernada por el Imperio Español. Sin embargo, desde las últimas décadas del siglo XVIII, en diversas partes de la región tuvieron lugar varias rebeliones en contra de la monarquía. La independencia centroamericana tomó impulso luego de la ocupación francesa de 1808 en España, la cual creó un caos político en la península ibérica. El primer movimiento independentista en Centroamérica se dio el 5 de noviembre de 1811, conocido como el primer grito de independencia, encabezado por José Matías Delgado, Manuel José Arce y los hermanos Aguilar en San Salvador. A este movimiento le siguieron revueltas en Nicaragua, la Conjuración de Belén y otros movimientos de 1814 a 1821. Una reunión entre las mismas autoridades coloniales y una junta de notables compuesta por líderes religiosos y criollos ilustrados terminó el 15 de septiembre de 1821 con el dominio español en el antiguo Reino de Guatemala, que comprendía el actual territorio del estado de Chiapas, México, y las repúblicas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Tras declarar su independencia, los representantes de las provincias centroamericanas conformaron una junta gubernativa provisional. Las Provincias Unidas de Centroamérica en Guatemala, conformadas por las actuales repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, firmaron el 15 de septiembre de 1821 el Acta de Independencia que declaró su emancipación del Reino de España. ¿Qué les pareció el video, jovencitos? ¿Algún comentario sobre el video, chicos? ¿Me escuchan todos? Sí, profe. ¿Algún comentario, alguna pregunta más en el minuto que nos queda, por favor? No, profe. ¿Quedaron claros de todo, chicos? Sí. Sí, profe. ¿Alguna pregunta sobre el proceso independentista? ¿Alguna pregunta sobre los antecedentes? Sobre los movimientos preindependentistas, sobre los antecedentes, sobre las causas externas, sobre las causas internas, aprovechando este medio minuto que nos queda de clase y que pudiéramos aclarar cualquier dudita todavía que nos queda. No desaprovechemos este tiempo, jovencitos. Profe,
En el trabajo que vamos a hacer, se supone que vamos a explicar todo lo que usted nos acaba de explicar ahorita. Resumidamente. En el trabajo que ustedes van a, pueden ver en pantalla, muchachos, lo que tengo. No. No, profe. En el trabajo que ustedes me van a entregar, jovencitos, están detalladamente las actividades que ustedes van a realizar, que son 9 pasos, y cada uno de esos pasos tiene un puntaje. Tiene un puntaje y pueden ver en pantalla ahora. Sí, profe. Sí. Tiene un puntaje, entonces eso es lo que ustedes van a hacer en equipos. ¿Se comprende, muchachos? No se preocupen, el día miércoles yo voy a explicar en detalle qué es el ADP y cómo lo van a hacer, cómo lo van a trabajar. Así que no se desesperen, ustedes solo vayan leyendo las páginas del libro, vayan tomando nota de lo más importante, de lo más relevante, que yo el miércoles en detalle les voy a explicar y espero que ya para ese día tengan organizados los equipos. El que lo quiere hacer solo no hay ningún problema. Fue un placer haber estado con ustedes, pórtense bien. Fue un placer, mucho gusto y que cuídense, por favor. Adiós, profe. Bye. Adiós, profe. Bye, chicos, cuídense. Adiós, profe. Adiós, adiós.